Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de esta plataforma que el Señor nos ha permitido, pues para bendecir y ser bendecido de manera recíproca. Así que yo espero que usted pues esté atento a lo que vamos a tratar en el día de hoy. Yo sé que usted está expectante. Le quiero recordar a aquellos que todavía no se han conectado en el programa que abrimos los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Tenemos el interactivo con el pastor Almanzar, así que no se lo pierda. Está muy interesante. ¿Qué hacemos allí? Bueno, no es un monólogo, es un interactivo. Las personas preguntan, formulan preguntas, sugieren temas, dan su punto de vista de las cosas que vamos expresando y enseñando, y tenemos una interacción. Es importante porque a veces no podemos responder todos los comentarios de los videos porque son muchos, y entonces ahí las personas también se acercan a nosotros y tienen una cercanía más personal y podemos interactuar y salir de algunas interrogantes. El propósito es edificar y que podamos tener alguna respuesta a sus preguntas, siempre en la medida que el Señor nos dé a través de su Espíritu Santo, nos ministre a través de la palabra. Tenemos un tema hoy que usted lo va a disfrutar. Así que créame cuando le digo que lo va a disfrutar. Y es la identidad del primer Adán. La identidad del primer Adán. Cuando hablamos de identidad, es un tema que yo sé que ya usted lo ha escuchado. De hecho, usted tiene una identidad de manera pues humana, terrenal. La mayoría de los seres humanos conocemos esto y también sabemos el problema cuando la persona no tiene pues una identidad de manera legal, todas las situaciones que se le presentan, cuando no tiene un documento correctamente establecido que pues muestre quién él es. De manera normal, natural, el ser humano pues cuando nace, por lo menos aquí en República Dominicana, se le hace un acta de nacimiento, es un papel que dice qué día nació, quiénes son sus padres, cuál es su nombre, ese tipo de cosas. Eso compone lo que es la identidad de una persona, o sea, el nombre con el que le van a reconocer aquí en la tierra, sus padres, quiénes son sus progenitores, y también el día que nació, una forma de establecer también dónde nació. Eso es identidad. Incluso uno de los grandes conflictos en la humanidad a través de toda la historia tiene que ver con la identidad de los pueblos. Y vemos las independencias y las luchas por ser libre de los estados y todo lo que ha sucedido a través de la historia, que lo que le da a las personas que habitan en un cierto territorio es identidad. Nosotros aquí, donde yo estoy, somos dominicanos, nuestra identidad es República Dominicana, identidad dominicana. Entonces, si usted vive en Estados Unidos, en otro país, en algún lugar del mundo, pues su identidad corresponde al país de su origen. O sea, es su origen de nacimiento y su identidad la compone una serie de cosas. Sus padres, su nombre, dónde nació, qué día nació, etc. Entonces, sabemos lo que es identidad. Ahora, cuando hablamos de la identidad del primer Adán, aquí la cosa cambia. Porque yo sé que muchos quizás se me van a ir a Génesis, pero yo no estoy hablando de Adán, el esposo de Eva. Escuche lo que estoy diciendo ahora. Ese Adán es un Adán de la tierra, es un Adán que pecó. Yo estoy hablando del Adán que dice Primera de Corintios, capítulo 15, que dice el postrer Adán, el segundo Adán. Pero resulta que el segundo Adán era primero que el de Génesis. Aunque Génesis es principio, ya Jesús existía, por lo que la misma Biblia establece, en el libro de Juan lo encontramos en diferentes textos, Jesús existía antes de la fundación del mundo. Incluso Jesús fue sacrificado por nuestros pecados antes de la fundación. Dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted entiende esto y lo analiza de una manera pues objetiva, usted se va a dar cuenta de que hay un Adán que existía primero que el Adán de la tierra. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Usted sabe cuál es su identidad? Porque muchas personas hoy tienen problemas con esto. Y uno de los mayores problemas espirituales de la humanidad es no saber quiénes son. Escuche lo que estoy diciendo. La gente hoy en día no sabe cuál es su identidad. No saben de dónde vienen, no saben quiénes son, no saben hacia dónde van. Y yo formulo la pregunta de manera retórica. Yo le podría preguntar, ¿quién es usted? Y lo más posible es que las personas que me ven me digan, yo soy Juan, o yo soy Pedro, y yo soy abogado, licenciado, o el doctor. Pero esa no es su identidad.
Escucha lo que estoy diciendo ahora. Y quizá esto es como paradójico, poniéndolo en contraposición con lo que decíamos en la introducción. Cuando hablamos de la identidad del primer Adán y nos remontamos a Cristo y no a Adán, el esposo de Eva, porque la identidad del primer Adán era imagen y semejanza de Dios, igual que el segundo. Dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo dice, nuestra nacionalidad no es de la tierra, sino del reino. Jesús decía, ellos no son del mundo. Présteme atención. Jesús decía, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Son peregrinos, son extranjeros. Están pasando por este lugar. Entonces, si nuestra nacionalidad, que es lo que nos va a dar la identidad espiritual, no es de la tierra, ¿de dónde somos? Si el primer Adán tenía una identidad de hijo de Dios, entonces nosotros, ¿cuál es nuestra identidad? Por eso Jesús en una ocasión le preguntaba al apóstol o a sus apóstoles, ¿quién le dice la gente que soy yo? Y unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías o alguno de los profetas. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y él le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló el Señor a Pedro? La identidad de Jesús. ¿Y cuál es la identidad de Jesús? ¿El hijo del carpintero, como le decían algunos? No. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿El que tenía 12 apóstoles, que era maestro en algunos lugares? No. La identidad de Jesús era hijo de Dios. Y a Jesús lo mataron por defender su identidad. Satanás, lo que le ha quitado al hombre desde el Génesis que tenemos en la Biblia es la identidad. Porque el hombre a partir del pecado perdió esa naturaleza y olvidó quién es y dejó de servir a su Dios para servirle al enemigo. Perdió su identidad. Por eso es que es desterrado del huerto. Por eso es que el árbol de la vida se esconde de los humanos. ¿Por qué? Porque fueron sacados del lugar donde habitaban porque perdieron su identidad. Cuando el hombre pierde su identidad, entra en un carácter vergonzoso. Por eso vemos que cuando Adán y Eva pecan, se ven que están desnudos. Comienzan a haber falencias y errores en ellos. Comienzan a haber cosas que no era necesaria que estuvieran en su vida, pero perdieron su identidad. Entonces, la identidad del primer Adán, de primer plano, es la identidad de hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús vino a hacer con la humanidad, con nosotros? Regresarnos la identidad. Y por eso mucha gente a veces, uno dice, Jesús no vino a hacernos cristianos y la gente ve a uno como raro. Y yo le digo, Jesús vino a nosotros a hacernos hijos de Dios. Esto hay que discernirlo en el espíritu, hermano. Las revelaciones espirituales y de la palabra en sí no se disciernen en la carne. La palabra no es letra, la palabra es espíritu y verdad, dice el Señor Jesucristo. Hay gente que son muy dados a estudiar el hebreo, el griego, el arameo y muchísimos idiomas. Y son intérpretes de las escrituras, pero no tienen revelación. La revelación es otra cosa. Por eso no todos los maestros son iguales. Hay maestros que estudian teología, pero estudian solamente letras. Hay maestros que estudian teología, pero tienen revelación y tienen ciencia de Dios. Eso significa que su conocimiento es ampliado por la sabiduría espiritual. Hay una inteligencia, según el apóstol Pablo y la Biblia enmarca, que es una inteligencia y una sabiduría espiritual. No estoy hablando de inteligencia artificial, porque hoy hay mucha gente que van a buscar un mensaje o van a debatir con alguien y tienen a ChatGPT en sus manos, una inteligencia artificial en su aplicación, en su dispositivo móvil, y no tienen revelación del reino y creen que se la saben todas. No hay sabiduría contra el Espíritu Santo, que es el maestro de todo conocimiento. Por eso Jesús cuando hablaba con conocimiento de causa. Y cuando alguien quería venir a tentarle, y él sabía lo que pensaban, porque no era un conocimiento en base al internet, era un conocimiento en base al Espíritu Santo que revela el pensamiento del corazón y de la mente del hombre. Esto es mucha profundidad, pero es necesaria. Es que cuando hablamos sabiduría, a veces la hablamos en misterio, decía el apóstol Pablo, una sabiduría oculta que ha sido reservada para nuestra gloria, que Dios la revela al hombre para que el hombre pueda glorificar a Dios. Entonces, cuando Jesús habla y dice, por ejemplo, en Juan capítulo 10, por allá por el verso 32, ustedes me quieren matar porque dije que soy hijo de Dios. Ellos le decían, no, los judíos, no te queremos apedrear porque
seas hijo de Dios, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque la identidad que Jesús revelaba como hijo de Dios le hacía entender a ellos que él no era simplemente hijo de Dios, sino que se estaba haciendo Dios en la tierra. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? Que Dios vendría a la tierra y nos salvaría. ¿Qué dice? Que vendría a ser morada con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló. Entonces, la Biblia habla de Dios encarnado, de Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo los judíos? Que esperaban el Mesías, no sabían lo que era el Mesías. No lo entendían porque es una revelación que no era para ellos. Entonces, la identidad del primer Adán es la identidad que Dios quiere revelarte. Lo que te tiene ignorante de las cosas espirituales, lo que tiene a mucha gente ignorando el poder de Dios y el poder de la palabra, es no saber cuál es su identidad. Y Jesús nos la revela. Y por eso Jesús, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando del mismo, edificaré mi iglesia. Entonces, cuando usted entra en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento bíblico, usted se va a dar cuenta que el hombre no fue creado para vivir en la tierra. Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que no somos de la tierra, que no somos del mundo, que estamos de paso. Usted se va a dar cuenta que el hombre tiene una composición tridimensional y que solamente manifiesta a dos principalmente en la tierra, porque la tercera es para el reino de los cielos, que no se manifiesta en carne sino en espíritu. Y esa manifestación de los hijos de Dios es la que el apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, nosotros lo manifestaremos y lo veremos tal como Él es. La manifestación de los hijos de Dios es la manifestación de la verdadera identidad que Dios puso en nosotros. Por eso dice el libro de Apocalipsis que nos van a entregar a los que vencieren, le van a entregar una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce, solamente Dios y el que lo recibe. Y ese nombre. Pero la Biblia habla del libro de la vida donde hay gente inscrita. Y dice que el nombre del que está inscrito en el libro de la vida será salvo. Pero ¿cuál nombre? Si me inscribieron allí antes de yo nacer. La Biblia dice que Dios conoce al hombre antes de estar en el vientre de su madre. Ya nos conocía, ya nos dio por profeta, como le dijo a Jeremías, o como le dijo al apóstol Pablo, o como le mostró al mismo salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Antes de estar en el vientre de tu madre ya yo te conocía. Entonces, si Dios me conoce y me dio por profeta y nos predestinó, entonces, ¿cómo es que yo voy a decir que yo no sé cuál es mi identidad? ¿Cómo es que vamos a decir que no somos hijos de Dios? Y cuando yo decía ahorita que cuando uno dice que Jesús no vino a ser cristiano, la gente no entiende esto, porque Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. No es solamente que lo sigan por seguirlo, es que lo sigamos para ser transformados. Es muy diferente. La Biblia enseña que Jesús es el hermano mayor de todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a lo que nos llamamos cristianos. Eso dice la Biblia, que Él es el primogénito, el primero, el unigénito Hijo de Dios. Y que nosotros somos coherederos con Cristo, que Él es el primero entre muchos hermanos. Eso dice la Biblia. Y si Jesús es mi hermano, ¿a qué Jesús se refiere la Biblia? No es a Dios. Se está refiriendo al primer Adán, al que tiene mi identidad, a la identidad que Dios me dio cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a vuestra semejanza. El Elohim, ahí está la identidad en Jesús, que es el hombre que Dios creó en la eternidad a imagen y semejanza perfecta y que nos da a nosotros esa perfección a través de la salvación, a través del Espíritu Santo. Sin Jesús es imposible que el hombre recibiera el Espíritu Santo. Tenía que venir Jesús a limpiar, a quitar muchas cosas que impedían que el Espíritu Santo descendiera a la tierra, a devolvernos nuestra identidad, a decirnos quiénes somos, porque es importante que entendamos de dónde venimos, quién es nuestro Padre. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice, no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el Dios que está en los cielos? Es porque la identidad se revela ahí. Cuando yo entiendo que Dios es mi Padre, entonces yo tengo una identidad de hijo de Dios. Hay gente que ora y no sabe orar al Padre. Por eso la Biblia dice que hay que orar al Padre. La Biblia no dice que oremos a Jesús. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Escuche la diferencia. Pero cuando se ora, se dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Se ora al Padre. Porque el Padre
es el dueño de todo lo que nosotros podamos necesitar. Si alguien tiene necesidad de algo, la Biblia dice que si estamos falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, es a Dios que se le pide. ¿Por qué? Porque Él es el Padre, es el proveedor, es el protector. La gente no entiende lo que es la manifestación de Dios como Padre. Padre significa protección, cuidado, progenitor, creador. Ese es nuestro Padre. Entonces, la identidad de hijo de Dios no se representa por una denominación, no se representa por un tipo de ropa. La identidad de hijo de Dios se representa, como decía Jesús, si ustedes no creen a lo que digo, créanme por lo que hago. Y si lo que yo hago no es conforme a lo que Dios establece, entonces no me crean. Entonces Jesús tenía las dos cosas, las dos versiones, la palabra y el hecho, la materialización del verbo. Entonces, como Él era el verbo encarnado, Él no solamente decía hay que amar a Dios, Él lo amaba. Él no solamente decía hay que obedecer a Dios, Él lo obedecía. Él no solamente decía hay que ayudar al necesitado, Él lo ayudaba. Él no solamente decía hay que servir al prójimo, Él servía. Y lo decía, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, Jesús está mostrando el carácter de los hijos de Dios. Jesús está mostrando la identidad de los hijos de Dios. La identidad del primer Adán. Un Adán que fue hecho en la eternidad por el Señor. Un Adán que se va a manifestar en el reino de los cielos. Entonces, usted me dirá, ¿y entonces el Adán de Génesis qué propósito tiene? Es un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Cuando yo creo algo que yo sé que no permanecerá, pero que a través de ese yo voy a hacer algo que permanezca. Cuando yo tomo un molde y en ese molde yo pongo lo que yo quiero formar, la figura, y después que lo formo se rompe el molde, porque el molde solamente sirve para formar la figura, no para que sea la figura que yo quiero hacer. Entonces, en Adán se moldeó la imagen, pero en Cristo la semejanza. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque la semejanza la trae Jesús. Jesús era semejante a Dios, siendo igual a Dios, dice la Biblia. Eso es semejanza. Los seres humanos somos semejantes. Yo no soy semejante al mono, yo soy semejante a los seres humanos, a los hombres, a los que Dios creó. Entonces, la semejanza con Dios tiene que ver con la identidad, porque la identidad también tiene que ver con la herencia, no genética, sino espiritual. De nuestros padres heredamos una herencia genética a través del código del ADN, pero de Dios nosotros heredamos un linaje a través del Espíritu Santo que trae a nosotros la identidad de hijos de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo dentro de nosotros clama, Abba Padre. Por eso es que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. El Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que nos corrige. Entonces, cuando usted entiende su identidad, usted va a saber hacia dónde va. Usted no va a estar aquí en la tierra como el que no tiene propósito ni sentido en la vida. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, nuestra vida toma sentido. Pero no toma sentido solamente en el carácter humano, sino en el carácter espiritual. ¿Por qué los demonios se le sujetaban a Jesús? Porque donde Jesús llegaba, ellos reconocían la identidad de ese Adán que era del cielo. La Biblia dice, el primer Adán es de la tierra, el segundo es del cielo. Pero del Adán primero que te hablo es un Adán espiritual. El Adán del cielo. Entonces, así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, del Adán de Génesis, traemos la imagen del celestial, dice la Biblia. Entonces, ¿de cuál es que vamos a traer la imagen definitiva? Del Adán que tiene la identidad de hijo de Dios. Adán, según la genealogía, el del Génesis, era hijo de Dios, pero pecó. Adán, el segundo, Jesús, era del cielo, pero no tiene genealogía, ni principio ni fin de día. Él es el alfa y el omega. Su genealogía es conforme a la genealogía de Melquisedec. Su sacerdocio es conforme al sacerdocio de Melquisedec, sin principio ni fin de días. Estamos hablando de cosas espirituales. Y cuando hablamos sin principio ni fin de día, estamos hablando de eternidad. Dios hizo al primer Adán desde la eternidad. Y ese Adán que tiene la identidad que nosotros reflejamos como hijos de Dios es para vivir para siempre. Por eso es que el pecado es para el prototipo, pero la santidad y la salvación es para los hijos de Dios. El Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que lo reciben. Los hijos de Dios son los que le obedecen. La Biblia dice que si andamos conforme al Espíritu, entonces somos hijos de Dios.
los que no andan conforme a la carne. Y por eso es que cuando Jesús habla con Nicodemo, le está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre da una identidad, un documento de identidad, pero Dios da la identidad verdadera, la que fue plasmada desde la eternidad, la que no varía, la que tiene contenida el código espiritual, el ADN espiritual, donde viene el poder de Dios a nuestras vidas, para trascender en el espacio y el tiempo, para vivir una vida celestial, como Jesús la mostró. Por eso es que cuando Jesús se transfigura, está mostrando esa gloria de los hijos de Dios. Por eso es que cuando Jesús resucita, está mostrando lo que Dios va a hacer con nosotros también, porque es una identidad. Y la identidad muestra las capacidades que podemos tener, incluso los deberes y derechos que debemos asumir. La identidad del primer Adán es la identidad de los hijos de Dios. Y esa identidad de los hijos de Dios es la que nuestro Señor nos ha revelado, es la que nuestro Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, esa identidad nos representa. Usted tiene que entender, tenemos que entender que somos hijos de Dios. Simple y llanamente. Y eso va a crear en nosotros una identidad que va a traer una presencia en todo lugar de Dios. Por eso donde llega un hijo de Dios, los demonios tiemblan. Por eso donde llega un hijo de Dios, los demonios se atormentan. Donde llega un hijo de Dios, los demonios piden clemencia. Mire la Biblia donde Jesús se presentaba. Y cada vez que llegaba donde había endemoniados que podían referir alguna palabra, era: Señor, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormenta? No nos envía al abismo. Todavía no es tu tiempo, no es el tiempo. O sea, la identidad de los hijos de Dios no necesitan presentar una credencial. Los fariseos, los saduceos y todos los que habían en organizaciones religiosas y demás de su tiempo, igual que ahora, necesitaban una credencial. Yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el que sé. Yo soy el evangelista fulano de tal, el pastor. No, Jesús no necesitaba tener esa credencial. Porque los títulos de Jesús no estaban en la pared colgados, ni se lo dio un hombre. Los títulos de Jesús venían del reino. La identidad de los hijos de Dios viene del reino. Por eso yo no necesito un pedazo de tierra para tener identidad. Yo no necesito un carnet que me dé el gobierno para tener una identidad. Yo no necesito un nombre que me den mis padres para tener una identidad. Porque lo que nace de la carne, dice la Biblia, carne es. Muchos carnales tienen muchas credenciales y mucha identidad. Y la gente quiere que escriban su nombre en muchísimos lugares. La gente se inscribe en la universidad, aquí en República Dominicana, en la tarjeta que le dan de solidaridad, de ayuda del gobierno. La gente está inscrito en muchísimos lugares para la cédula de identidad personal. Pero cuando usted le dice a la gente, ¿quiere que Dios inscriba tu nombre en el libro de la vida? Muchas veces te dicen que no. Y cuando estamos inscritos en el libro de la vida es el mayor privilegio, porque tenemos la identidad de Dios. La gente no quiere tener esa identidad. Han renunciado a esa identidad. Y los que no son hijos de Dios hoy día es porque han renunciado a eso. Y hay una discusión siempre porque la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todo lo creó Dios, pero los hijos de Dios se hacen según la palabra. Juan capítulo 1, verso 12 dice que le ha dado potestad a todo aquel que cree en ser hecho hijo de Dios. Hay que creer, hay que nacer de nuevo del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Juan capítulo 3, verso 3, Espíritu es. Entonces, si nacemos del Espíritu es porque hemos adoptado una identidad diferente, que no tiene que ver con la carnalidad, que no tiene que ver con el mundo, que no tiene que ver con el hombre, sino que es una identidad del reino. Lo que Jesús mostró cuando vino a la tierra fue y es una identidad del reino. Lo que Jesús quiere que usted asuma es que usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted no puede vivir como vive el mundo. Hay que renunciar al pecado. Hay que apartarse en santidad.
hay que buscar a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que buscar la voluntad de Dios, ¿cuál es? Hay que pensar como cristiano, como pensaba Cristo. Hay que vivir conforme al ejemplo de nuestro maestro, pastor, líder, Jesucristo. Entonces, los hijos de Dios tratamos de imitar a nuestro Padre. Jesús vivía haciendo lo que su Padre le enseñó. El apóstol Pablo lo ponía sencillo. Él decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si usted imita a Jesucristo, es bueno que a usted lo imiten. El apóstol Pablo lo decía, pero a Jesús que hay que imitar, no al hombre, a Jesús. Porque cuando imitamos a Jesús, vamos a tener esa imagen de los hijos de Dios. Y vamos a tener esa semejanza cuando vivamos la palabra, cuando cumplamos con los mandamientos, con las ordenanzas, con la voluntad de nuestro Padre. Hay que obedecer a Dios y eso nos da identidad. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibir esta palabra. La identidad del primer Adán. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Si quiere más contenido y conocer lo que hacemos aquí, dele a las campanitas, a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Les recuerdo que también tenemos los lunes un programa en vivo donde usted puede interactuar con nosotros, formular preguntas, sugerir algunos temas. Ese es un espacio que hemos creado y que hemos nombrado El Interactivo con el Pastor Almanzar. Así que gracias por estar ahí. Vamos a saber cuál es nuestra identidad. Cuando usted ve a la gente allá afuera con vacíos existenciales, que no tiene propósito en la vida, que no sabe quién es, incluso en la iglesia, personas que no saben para qué están en la iglesia, para qué Dios los llamó, si Dios los llamó para algo, le falta conocer su identidad. La identidad de los hijos de Dios. Una revelación poderosa que Jesús nos trajo a nosotros. Para que nosotros podamos vivir conforme a lo que el Padre ha establecido desde la eternidad. Así que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por apoyar esta plataforma. Agradecemos y esperamos que Dios bendiga a su familia, bendiga su ministerio, bendiga su vida y que podamos reencontrarnos en una próxima entrega. Así que bendiciones para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Un grato placer haber compartido con ustedes.